Simetrías. Vamos a empezar por traslaciones. Lo he ordenado de más fácil a más difícil, creo. Entonces el orden va a ser primero traslaciones, después paridad, después inversión temporal, simetrías internas y lo último las rotaciones, que es lo que tiene un poquito más de chicha en este curso, ¿vale? Primero las traslaciones. Entonces, en mecánica clásica, la primera ley de Newton, los cuerpos siguen un movimiento rectilíneo uniforme en ausencia de cualquier influencia externa, en ausencia de fuerzas, pues es una manifestación de la invariancia bajo traslaciones. Tenemos un lagrangiano que depende de Q y de Q punto, o sea, lo que va a ser constante es Q punto, ¿verdad? Y la invariancia bajo traslaciones viene manifiesta en que el lagrangiano, trasladando la coordenada a una cantidad A, pues se queda igual. El lagrangiano de Q más A pasa al lagrangiano de Q. Así que la física no debería cambiar. ¿Pero qué es eso de la física? ¿Qué queremos decir? ¿Cambia el estado cuántico bajo traslaciones? ¿Vale? Entonces voy a empezar por ahí. ¿Cómo lo veis? ¿Cambia el estado cuántico bajo traslaciones o no? Cuando digo que la física debería ser invariante bajo traslaciones, ¿me cabe esperar que el estado cuántico no cambie? ¿Por qué? ¿De dónde viene la idea? Porque el hamiltoniano es invariante bajo traslaciones. Esperamos que el hamiltoniano sea invariante. Eso es análogo a lo que tenemos en mecánica clásica, ¿verdad? ¿Y el estado? ¿Por qué me dices que el estado no cambia? Claro que cambia. Podemos pasar del estado X al estado X' igual X más delta de X. O sea, si traslado la coordenada, espero que el estado correspondiente también quede trasladado, ¿vale? Así que el estado no es invariante. ¿En qué sentido el hamiltoniano es invariante? Lo vemos después, ¿vale? Bien, lo que voy a hacer es intentar ver esta acción de las traslaciones, que me toman el estado X y me lo trasladan. Voy a intentar empaquetarlo en un operador lineal, porque esto es una acción que me lleva un vector a otro vector. Así que tiene que haber una matriz ahí, un operador lineal, si estamos en un espacio continuo, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo tau, la t de traslaciones en griego, y va a depender de cuánto traslade del argumento ¿vale? O sea que esto va a ser tau de diferencial de x, va a denotar el operador que traslada a un estado una cantidad diferencial de x, delta de x, ¿sí? Así que su acción, tau de delta de x sobre x, va a ser x más delta x, sin mucha más alaraca. Y en general, para un estado alfa, ¿qué hacemos? ¿Cómo traslado un estado alfa cualquiera? Lo descompongo en la base x. Alfa va a parar a tau de diferencial de x aplicado sobre alfa, que es igual, introducimos la identidad en la forma de 3x y los proyectores sobre x, y entonces esto es la identidad, con lo cual va a ser no hacer nada, y entonces queda tau de x integral de 3x xx por alfa. Tau de x sobre x me va a dar x más diferencial de x. Y luego queda x por alfa. Para sacarle el contenido a eso voy a hacer un cambio de variable. Voy a llamar a esto x', como allí. Entonces esto es la integral de d3x', no hay jacobiano porque es una traslación, x' por x' menos delta x por alfa, ¿vale? Entonces he empezado con un estado que tenía era alfa. Alfa tenía por coordenadas estas de aquí, alfa con x. Y al trasladarlo, el estado alfa tiene ahora por coordenadas x' menos delta x con alfa. O sea que sobre el estado de la base sumo delta x, sobre las coordenadas resto delta x. Igual que siempre, las covariantes y las contravariantes, ¿no? O sea, las coordenadas se transforman ahí al revés que los estados de la base. Bueno. La normalización. Porque claro, ese es el estado trasladado. Quizá puede convenir escribirlo aquí. Esto otra vez es tau por alfa, ¿vale?
¿vale? Es la expansión de un estado en la base X. Vamos con la normalización. Entonces, 1 es alfa con alfa. El estado está normalizado. Ahora le aplicamos la traslación. Para los que han entrado tarde, estamos abriendo el capítulo de simetrías, viendo las traslaciones. Bueno, pues vamos a trasladar los dos. Alfa prima con alfa prima también tiene que estar normalizado a 1. Así que esto es alfa por el conjugado tau. Tiene que ser igual a alfa alfa, claro. Tiene que ser 1. Y esto tiene que ser cierto para cualquier traslación. ¿Vale? Bueno, esto se cumple porque el operador de traslaciones es unitario. El hacer tau daga tau igual a 1 nos va a garantizar esto. Luego vemos que es el operador de traslaciones exactamente en términos de delta x y tal. Iremos llegando. ¿Vale? Entonces, el que preserve la norma es lo que hacen los operadores unitarios. ¿Vale? ¿Qué más? Las traslaciones forman grupo. Sobre el espacio-tiempo, la d no cambia, la x cambia a x más a. Vamos a ponerle un vectorcito. Eso es lo que define el grupo de traslaciones. Movemos x a x más a. Bueno, pero puedo aplicar una segunda traslación y pasar a x más a más b, con otro vector. ¿Vale? Bien, y sabemos que es un grupo, de hecho es un grupo conmutativo, porque si tomamos dos traslaciones, una hacia la derecha y otra en diagonal, pues es lo mismo que tomar una traslación en diagonal y otra a la derecha, como se demuestra fácilmente en coordenadas cartesianas. Da igual sumar a más b que b más a, ¿no? ¿Y tenemos las operaciones de grupo? Sí, tenemos el inverso, porque podemos restar a la x. Tenemos el elemento unidad, que en este caso es no hacer nada. X, poner a igual a 0. Y tenemos la propiedad de asociatividad. Bueno, o sea que aquí hay un grupo conmutativo, como la suma de vectores. Bueno, pues ¿cómo lo representamos sobre los estados? ¿Qué hace este grupo sobre los estados? Esto es en el espacio-tiempo, es como definíamos en álgebra las traslaciones. Entonces, sobre los estados, si aplico dos traslaciones, una de argumento de x' y otra de argumento de x, aquí tengo un operador lineal actuando hacia la derecha y otro operador lineal actuando hacia la derecha sobre lo que ya tenía, que era un estado. Operador por estado, estado, operador por estado, estado. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo mismo. Pensad que son matrices, entonces podéis, si esto es un vector en un espacio de dimensión finita, esto es una matriz, esto es una matriz, puedo multiplicar las matrices antes. Y con los operadores en espacios de Hilbert funciona igual, los asocio. Tau de x', tau de x. Puedo multiplicarlos, obtener un operador que lleva la acción de los dos actuando sobre alfa. ¿Vale? Eso es el producto de los operadores. Y tenemos un inverso, claro, que es tomar t de menos dx. Es el inverso de trasladar de x. Bueno, podéis demostrar rápidamente que eso forma un grupo. Y lo que estamos haciendo aquí es representar el grupo mediante operadores lineales. ¿Vale? Son operadores lineales que actúan sobre estados cuánticos del espacio de Hilbert. Esta es la definición del grupo. Eso es una representación. Si aquí tenéis un número finito de objetos, es una representación mediante matrices. Si no, pues puede ser una representación mediante operadores diferenciales. Es una serie de objetos que cumplen las mismas relaciones que los objetos del grupo. Los puedo multiplicar igual, puedo obtener el inverso igual, puedo poner en correspondencia 1 a 1, biyectiva, las operaciones que haría sobre las coordenadas y las operaciones que hago sobre los estados. A cada traslación, un tau de estos. A eso se le llama representar el grupo. ¿Vale? Bueno, vamos a verlas infinitesimalmente. Como estoy pensando implícitamente que esto va a ser pequeño, vamos a expandir.
si en vez de ser un vector finito A es algo infinitesimal, pues lo podemos expandir en serie de Taylor alrededor de la identidad. ¿Vale? Habrá algo lineal en dx. Y los coeficientes, que son un operador, porque tau es un operador. Espera, voy a remarcar en rosa aquí lo que son operadores. Tau es un operador, puede ser algo sobre una función de onda, un objeto que actúe sobre las funciones de onda. Entonces lo que está en rosa son los operadores. ¿De acuerdo? Bueno, pues a este operador lo llamamos el generador, por definición, ¿no?, de las traslaciones. El otro día, cuando estábamos hablando de los postulados, los principios de la mecánica cuántica, había dicho que sobre la función de onda es era una derivada, ¿verdad? ¿Os acordáis? Esto es general. Para cualquier grupo de simetría que veamos actuando sobre los estados cuánticos, vamos a tener un generador. ¿Qué dice la propiedad de unitariedad? Si sustituyo esta expresión en tau daga tau igual a 1. Tengo que conjugar, así que la i me cambia de signo. Y entonces queda que 1 es aproximadamente igual, en este sentido que tiro términos de orden x cuadrado, a 1 más ik de x, 1 menos ik de x. Nos quedamos a orden de x, y esto es 1 más i k daga menos k de x, más términos de orden más alto. Bueno, pues eso tiene que ser 1, pero 1 ya lo tengo aquí. O sea que esto me sobra. Así que si el operador de traslaciones es unitario, el generador tiene que ser hermítico. Es un operador simétrico. Bueno, pues lo mismo, voy a sustituir esta expansión en la operación de grupo, a ver cómo queda el producto de dos de estos. Vamos a escribir t de x', t de x, como 1 menos i k de x, 1 más i, menos i k de x, y la prima la vamos a colocar en el primero. Expandís 1 por 1 y después, tirando los términos de orden 2, menos i por el generador de las traslaciones por dx más dx', que es lo mismo, claro, que tau de dx más dx'. Bueno, ¿qué veis aquí? Supongo que estáis de acuerdo con eso, no tiene mucho. ¿Qué estáis viendo? Estáis viendo que si sumo los argumentos, obtengo el producto de los operadores. ¿Vale? Eso lo hace la exponencial, ¿verdad? Eso lo puedo conseguir si hago tau de x igual elevado a menos i k por dx. Así que en términos de este generador de las traslaciones, el operador de traslaciones tiene que ser la exponencial. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que está exponenciado no necesito que esto sea pequeño. X puede ser arbitrariamente grande. Simplemente delta de x, el incremento de x. ¿Vale? Necesito que sea pequeño mientras manipule los objetos a orden lineal. ¿Se ve? Así que aquí tenemos, esto es general, para todas las casi todas las simetrías vamos a tener esa estructura. Siempre que tengamos una simetría continua, que sea unitaria, vamos a tener aquí p daga tau igual a 1 y vamos a tener aquí k daga igual a k. Y la acción del grupo es una exponencial, y esto de aquí pues es el elemento de un álgebra de operadores. Se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar por números, pensar en un álgebra de matrices. Y son hermíticos. ¿Se ve? Bien, en mecánica cuántica elemental, claro, hemos visto que el operador de traslaciones sobre las funciones de onda es la derivada.
En física cuántica el año pasado contaron la derivada. O sea que esto, ¿vale? Y esperamos, por la relación de la derivada con mecánica clásica, todas esas cosas, que esto sea el momento, ¿no? El operador momento esperamos que sea h barra k con lo que ya sabéis. Y claro, me cabe la duda de si esto satisface las reglas de conmutación correctas. De esta manera un poquito abstracta, en la que he introducido el momento como generador de las traslaciones, pues puede ser que no satisfaciera las reglas de conmutación de Heisenberg de x con p. Entonces voy a verlo en un minuto. Voy a gastar un minuto en comprobar que en efecto eso se comporta como debería comportarse el momento en mecánica cuántica. X y traslaciones. Entonces lo que voy a hacer es aplicar primero el operador X al estado trasladado de X. Y luego voy a comparar eso con la operación, las dos operaciones en orden contrario. La traslación sobre X aplicado sobre el estado. Y a ver qué da. Si diera lo mismo se conmutarían. Espero que no conmuten. El generador de traslaciones, si es el momento, y la X deberían darme el IH barra de Heisenberg, ¿no? Bien. Traslación por X. Esto es X por X más delta X. ¿Sí? El operador X, ¿qué es lo que hace? Multiplica el estado, esto es un autoestado de X, lo multiplica por el autovalor, que es simplemente X más delta X. Así que X más delta X con un número multiplicando al ket X más delta X. ¿Y aquí abajo qué tenemos? X sobre X es el número X, que lo saco delante. Esto es lo mismo que X, y luego la traslación aplicada sobre X, que me da X por X más delta X. Y no parecen lo mismo. Aquí tengo el numerito delante, es X, y aquí tengo X más delta X. O sea que bien, el orden importa, no conmutan. Vamos bien. Las traslaciones y la lectura de X, pues no conmutan, lógicamente. Si leo aquí X y luego traslado, es distinto de si primero traslado y luego leo aquí la X. No puede ser lo mismo. Bien, pues para ver si el generador de esta traslación, lo que era el operador K hace un momento, es el momento salvo la h barra, tengo que expandir. O sea que lo siguiente es introducir aquí la expansión, con lo cual voy a manipularlo un poquito. Voy a escribir que X conmutado con la traslación es X conmutado con 1 menos I K de X. ¿Vale? El 1 conmuta con cualquier cosa, es la identidad. Lo puedo multiplicar, es una identidad bilateral, por la izquierda por la derecha. Las matrices las multiplico por la izquierda por la derecha por 1 y no cambian. Luego eso se cae del conmutador. Me queda X con K, o sea que infinitesimalmente X con tau lo saco de X con K. ¿Vale? Bueno, esto de aquí lo tengo que poder leer entre estas dos ecuaciones. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué es X con tau? Pues eso es, nada, el primero menos el segundo. Lo aplico sobre, esto lo aplico sobre X, lo aplico sobre X, y esto tiene que ser X tau sobre X menos tau X sobre X. Coloco las dos cosas aquí. Este me da X más delta X. Este me da solo X. Y entonces queda el delta X por el estado. Más términos de segundo orden que tiramos si fuera necesario. Pues eso es lo que necesito aquí.
¿Vale? Si esto lo aplico sobre x, me tiene que dar delta x por x. O sea que esto es delta x. Eso vale para cualquier x. O sea que esta conmutación es delta x. Esto debería ser la misma letra, delta x. Y falta un vector aquí y un vector aquí. Y si aquí tomo la componente z, aquí aparece la componente z. Esa flecha la voy a poner en rosa para que se vea cuál es. Esta es esta y es esta. ¿Vale? Bien, o sea que ahora en componentes, menos i, xi, kj, delta xj es delta xi. Escrito en componentes, este y este son el mismo. Bueno, pero eso quiere decir que xi con kj es i por delta ij. Porque de estas delta xj, el conmutador está seleccionando la delta xi. O sea que me pone la j a ser lo mismo que la i. Eso lo hace la matriz delta de Kronecker, delta ij. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Y si ahora paso a p, multiplico por h barra, pues tenemos que xi con p es en efecto ih barra delta ij, que es la relación de conmutación que esperábamos. ¿Vale? O sea que efectivamente el generador de traslaciones es el momento salvo la h barra. Hay una pregunta allí. Una pregunta. A ver, cuando dice que el conmutador en el K no tendría que poner x más delta de x, según lo que has puesto arriba. Sí, pero esto es salvo términos de segundo orden. Como ya es lineal en delta x, he tirado del otro. ¿Vale? Pero digo dentro del brazo. Sí, pero eso es un término de segundo orden. Entonces, expándelo, ¿no? O sea, si tienes delta x por x más delta x, ¿vale? Esto es x más una corrección delta x por un estado θ en el que no entro. ¿Vale? Delta x por delta x es 0, ¿no? O sea que directamente me he quedado con el primer orden x. Bien, creo que lo dije, pero no lo escribí. Bueno, ya hemos dicho que el grupo de traslaciones era conmutativo. Vamos a ver si en efecto esta representación cuántica también lo es. Podemos conmutar las taus. Debe serlo, si no, no es una representación fiel del grupo. Entonces voy a tomar tau de diferencial de x, o de delta de x, y tau de delta de y. ¿Eso es 0? Sí, porque si lo aplicamos sobre un estado x, va a parar a x más delta y, o bien x más delta y más delta x. Pero esto es la suma de vectores. Y claro, la suma de vectores sí que es conmutativa. O sea que esto es 0. ¿Vale? En cualquier orden que lo hagamos va a dar lo mismo. Por ser conmutativo en el espacio, es conmutativo en su representación en términos de operadores cuánticos, ¿sí? Bien, pues ahora sustituimos las Ks aquí. Repetimos con las Ks. Esto quiere decir que K delta x, K delta y es 0. Ya los unos los he tirado. Sé que la identidad conmuta con todo. Sacamos delta x y delta y eso quiere decir que KI con KJ por delta xi delta ij es igual a 0. Eso es cierto para cualesquiera delta xi delta yj, por tanto es cierto para el conmutador. Así que KI con KJ es 0, o bien PI con PJ es 0. Los momentos conmutan entre sí. Las derivadas parciales conmutan, eso es el lema de Schwarz, ¿no? Parcial x, parcial y es lo mismo que parcial y, parcial x. ¿Vale?
Bueno, así que tenemos un grupo conmutativo en el que las traslaciones vienen dadas por e elevado a menos i p por delta x partido por h barra, que se aplica sobre el estado, eso es el operador de traslaciones, y los generadores, estas p's, conmutan entre sí. Y con las x, pues satisfacen la relación de Heisenberg. Vamos a volver ahora al hamiltoniano. Habíamos dicho antes que la física fuera invariante bajo traslaciones, obviamente no viene de los estados están cambiando bajo estos operadores. Lo que pasa es que el hamiltoniano sí que es invariante, ¿no? ¿En qué sentido? A ver, si tenemos que pi conmuta con el hamiltoniano, podemos volver atrás, ¿vale? Y recordamos que, bueno, como este operador no depende explícitamente del tiempo, sabemos inmediatamente que la derivada del valor esperado en psi de pi psi respecto al tiempo es 0. Eso es un teoremilla que teníamos en su día. Esa derivada tenía dos partes, una que venía del conmutador de p con h y otra que venía de la dependencia explícita del tiempo de p. Como p es un operador que no depende del tiempo, pues se cumple eso. O sea que el momento se conserva en este sentido, ¿verdad? Bueno, pues entonces podemos diagonalizar los dos a la vez. Eso es un teorema de álgebra. Si conmutan, se pueden diagonalizar a la vez, simultáneamente. Por ejemplo, si h es p cuadrado partido por 2m, la energía cinética. A ver, el operador pi aplicado sobre p me da el numerito pi multiplicando al estado. Ecuación de autovalor. Y la h, multiplicando al estado p, actuando sobre el estado p, pues me tiene que dar la energía cinética como número, no como operador ya, actuando sobre el estado p. Ecuación de autovalor para la h. O sea que si h es p cuadrado partido por 2m o cualquier otra cosa que conmute con p, los puedo diagonalizar en la base de p. Obviamente en la base de p es diagonal, pero h también porque conmuta con p. Se puede diagonalizar en esa base. ¿Sí? Lo de siempre. Bueno, a ver, ¿quién me dice un h que no sea invariante bajo traslaciones? Si escribo h igual p sub i cuadrado partido por 2m más un potencial de xi menos xj, típico de un sistema de varios electrones, ¿eso es invariante bajo traslaciones? ¿Sí o no? Sí. Si traslado xi más a y xj más a, las a se cancelan al restarlo, ¿no? Los potenciales de dos cuerpos que solo dependen de la distancia relativa son invariantes. Eso es mecánica clásica. A ver, venga, ¿quién me dice un hamiltoniano que no sea invariante bajo traslaciones? El potencial depende solo de x. Exactamente, si tenemos una sola partícula y la ponemos en un oscilador armónico, hay un centro distinguido, que es el punto donde el oscilador está en equilibrio, en reposo. Así es más obvio que hay un punto distinguido, si no sería el cero, ¿no? Entonces una partícula en ese pozo no es invariante bajo traslaciones, ¿de acuerdo? Bueno. Pues ya tenemos la cantidad conservada debida a la invariancia bajo traslaciones del hamiltoniano, es el momento. Bueno, pues eso es una simetría continua. El dx es un parámetro continuo que nos sube a la exponencial con el generador y nos da el elemento del grupo. Así que este primer ejemplo es un grupo continuo de simetrías. Bueno, pues ahora voy a poner un ejemplo de grupo discreto de simetría. Lo que voy a hacer es colocaros un potencial que dependa de x de esta manera. Las almenas de la muralla de Ávila. Un rectificador. O bien un potencial oscilatorio. ¿Quién está dando estado sólido ya? Casi todos.
Bien, pues en estado sólido, básicamente, lo que estáis haciendo es averiguar cómo funciona el mundo bajo estos potenciales, ¿no? La parte teórica de la física del estado sólido es esto. Bien, entonces, el potencial aquí, VDR, lo he llamado X, vamos a llamarlo X, que rime con lo anterior, pues satisface esta ecuación. Si traslado la X una cantidad R, vuelvo al mismo sitio, a todos los efectos, ¿no? Y es lo mismo que V de X más 2R, etc. Y ahí me entran todos los enteros. Que el electrón esté aquí o que esté aquí, pues es indistinguible a efectos energéticos. Bueno, entonces, el estado en que el electrón está en X más R solo se puede diferenciar del estado en que el electrón esté en X en una fase. ¿Vale? Y si resolvéis la ecuación de Schrödinger, y eso se lo dejo al profesor de estado sólido, se encuentra el teorema de Bloch, que dice que la función de onda en espacio de posiciones, en representación de posiciones, para una partícula, un electrón de momento k, en ese cristal, pues es elevado a IKR por U sub k de R, ¿verdad? Tenemos una función de onda que depende de R, que es periódica, modulada por esta fase elevado a IKR. Esta función satisface UK de R más R igual UK de R. ¿Vale? Bueno, pues eso es un grupo de simetrías discreto. No puedo llevar a cabo una traslación infinitesimal. Si el electrón está aquí, en esta zona, tenemos aquí el electrón en ese paquete de ondas, la energía es distinta si lo traslado. Cuando lo traslado un poquito, he subido en el potencial. Necesito una traslación finita hasta que consiga llevármelo al mismo punto equivalente, al punto equivalente en el potencial. ¿Vale? Eso quiere decir que no puedo escribir una expresión exponencial en términos de una variable con un generador continuo. No puedo hacer esto, ¿no? No es un grupo continuo de simetría. Bueno, pues ahora voy con una simetría no discreta, sino finita. O sea, aquí tenemos un continuo de operaciones de simetría, aquí tenemos infinitas pero contables, numerables, con los números enteros, y ahora un grupo que solo tiene dos elementos, un grupo finito.